abrimos un espacio de nuestra mente para ofrecerte los pensamientos, intereses y sentimientos que circulan por nuestras cabezas. Tenemos la mejor intención de que las palabras que sean escuchadas en este lugar puedan atravesar hacia tu pensamiento y juntos entendamos el poder de nuestro lenguaje para purgar todas nuestras aflicciones en una pulsante catarsis, alivio acompañado de placer y una alegría inocente. Hoy estamos dándole inicio a un proyectillo que traíamos pensado desde hace muchísimo tiempo, pero que no le habíamos dado como el interés hasta ahorita. Lo queríamos materializar, como dice mi compa Uriel. Entonces, pues, como en esta experimentación que queremos hacer es presentar como lo dije ahorita, como los pensamientos que traemos ahí metidos en la cabeza de estos compas que tengo que son súper buen pedo y entonces queremos hablar de esto y para esto pues hoy estamos aquí, mi compa aquí a la derecha es Dani, el buen Dani Zuko. Buenas noches, ¿cómo están todos? Sí, ¿no? Y de este lado a la izquierda pues está el buen Uriel. Dani pues es tatuador, diseñador gráfico y su puta madre es bien cabrón. Y Uriel pues es físico, matemático y su pinche madre también. Es gente muy pesada la que estamos. No parecemos. Duramos bastantes horas tratando de hacer que esta mamada jalara. Pero lo conseguimos. Como 4. Llevamos como 6 horas tratando de que esta mamada jalara, güey. Pero pues ya está aquí jalándolo. El capítulo 0.0. Así le vamos a nombrar a esto. Quién sabe si algún lugar, si lo llegamos a publicar en algún momento, pero vamos a hacer el intento de que quede lo mejor posible. No traemos tema. Hoy no se trae ningún tema. Hoy surgirá lo que tenga que surgir. Traíamos un tema medio más o menos pensado, no sé si me estoy escuchando muy de Radio Universal. Pero habíamos pensado hablar como los viajes astrales que se pueden llegar a tener con las drugs. Pero no sé, Uriel nos platicará un poquito como de eso, pero no sé qué traes, güey. Pues no sé si quieran como empezar con experiencias. A mí se me ocurre que sí. Yo creo que sí, podría ser una buena. Yo no tengo experiencias todavía, pero no sé, el buen Dani. Tal vez podríamos abordar entre el sentir o existir, pero de un estado que le podríamos llamar un enteógeno, ¿no? Porque realmente son estados psicoactivos. Ok. En donde la palabra enteógeno refiere a la salida del alma del cuerpo, ¿no? Alma del cuerpo, ¿no? Un dios dentro del alma, así como lo referían muchas culturas, güey, con un hongo como la manita muscaria que era destinado para rituales en donde el fin era para tener experiencias místicas, güey, o visionarias. Entonces, no sé, yo creo que por ahí podemos irnos sí. desde un marco histórico a experiencias personales, ¿no? Tal vez. Sí, no sé, por ejemplo Uriel ha tenido como una carrera ahí medio introspectiva en esas ondas. Y, por ejemplo, tú te has ido a cotorrear con los... ¿Con quién? ¿Con quién fuiste? Me fui con los Wirráricas a la sierra. Sí. Allá a la sierra de que está allá por Valpa, por Paraíso, Zacatecas. ¿Y qué onda con ese viajecito, güey, que te aventaste ahí? Pues, la verdad, ahora que lo pienso desde mí, o sea, con mis nuevos aprendizajes, pues yo siento que la desaproveché mucho, la verdad es que esa vez que fui, pues sí era más como, o sea, como en plan de drogarme, ¿sabes? O sea, no fue en un plan así como introspectivo, güey, como lo he estado haciendo últimamente. Okay. Pero sientes, por ejemplo, que sea como una forma de entrar como en alguna especie de catarsis, porque es lo que nos plantea hoy este programa, que es algo a lo mejor que podríamos hablar sobre la idea de la catarsis, ¿no, güey? O sea, como cómo tiene que ver con esta aflicción, ¿no? Yo me acuerdo, me pongo a pensar, y es difícil no pensar en catarsis y pensar en los griegos, ¿no? Por ejemplo, está la idea que tenemos, por ejemplo, de Edipo. A mí se me hace muy interesante como plantearla y decirla así, ¿no? Edipo, pues todos conocemos un poquito, los que no, mándenos un mail, les platicamos. Pero es bastante interesante, ¿no? Este complejo que tenemos hacia nuestra madre, que es algo que tomó ahí el señor, acuérdame, psicoanalista, Freud,
Ok. ¿no? Pero, por ejemplo, esta idea de la catarsis proyectada hacia allá, a mí se me hace como muy interesante, ¿no? Como al final cuando encuentra su destino, Edipo, se saca los ojos como protesta de su mismo encuentro con su destino, ¿no? Eh, Matarás a tu padre y fornicarás con tu madre, le dicen en el oráculo de Delfos. Entonces yo creo que una catarsis tiene que ver justamente con esto, con una aflicción de los sentimientos. Yo creo que la idea como hasta de la misma perspectiva como de las drogas, güey, tienen que ver con una catarsis, ¿no, güey? Como de repente entender cómo funciona los mismos procesos de la vida, güey. Y yo creo que es una búsqueda, probablemente pueda llegar a ser una búsqueda, pero no sé cómo lo planteas, no sé cómo lo piensas, güey. Pues mucho trabajo tal vez mental, güey, porque te sometes a mucho trabajo físico y espiritual también, güey, porque el cuerpo también sufre, güey, sufre esa catarsis de la que hablas, güey, y es una purga. A fin de cuentas, güey, la sustancia o el enteógeno que entra a tu cuerpo, güey, va a accionar como dependiendo también de lo que tú estés buscando, ¿no? Incluso también es como tú dices, ¿no? Puedes entrar a un plano más físico, güey, o más mental, ¿no? Puedes tener una experiencia o fuera de esta realidad, güey, que podría ser así, güey, subjetivamente, pero pues yo creo que depende también de cada persona, güey. Sí, Viaje. sí, claro, el viaje, yo creo que el viaje tiene que ver mucho con la persona, güey, pero de cierta forma no será como una estructura catártica. Ahora, por ejemplo, bueno, se me viene mucho a la cabeza las pinturas de Alex Gray, ¿no? Y como su manipulación de la LSD, güey, y todas estas condiciones que tiene que se pueden ver reflejados en los álbumes de Tool y todo este rollo. A mí se me hace muy interesante. Pero, por ejemplo, tú, güey, ¿cómo lo ves, güey? Tú siendo, por ejemplo, Dani es tatuador, aparte de mi amigo, ¿ah? Él suele ser tatuador, pagando tatú. Sencillamente. Síganos por ahí, pagando tatú. MX. Pagando tatú MX. Búsquenos por ahí las grandes maravillas que está haciendo. Él quita muchas virginidades de tatuaje. Si lo están buscando, búsquenlo Sí, por ahí. güey, eso soy yo. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo puedes proyectar en los diseños, güey? Porque no solamente es ver, ahora, lo que yo pienso mucho es, no solamente, por ejemplo, tú como artista, no solamente es plantear las cuestiones de tus propios viajes, güey, sino los viajes de otras personas, güey. Que también tiene que ver con eso, ¿no? Hablábamos hace rato, güey, precisamente hablamos hace rato de la interpretación, güey. Y creo que da muy bien en el clavo, güey, porque si estamos hablando de este viaje, güey, de esta introspección, de este viaje místico, güey, hablamos de que Uriel lo decía, ¿no? Existen personas, güey, chamanes, güey, guías espirituales que ya saben, güey, cómo es el viaje y te pueden instruir, ¿no? Ahora, la concepción de la imagen, güey, tú como interpretando, güey, o sea, viéndolo hacia el tatuaje, güey, pues también tienes que tener un esquema en donde guíes esa idea que quiere la persona, o sea, también hay como una especie de concepción propia, güey, que también le das a esa persona, güey. Pero no llega a otro momento, güey, porque a lo mejor, por ejemplo, la catarsis de esa persona podría ser el viaje, güey. Esa podría ser una parte como de lo que yo llego a percibir como la catarsis, güey. Pero al momento de tú proyectarla a papel y luego de papel a la piel, güey, no es una forma de catarsis tuya también, güey. Sí, claro, güey, sí, totalmente. Es como una especie de reflejo, güey. No, bueno, no, o sea, sí, lo veo de esa manera porque la persona a lo mejor de alguna manera tiene una idea, güey, de la imagen que quiere o más o menos acercada a la idea que está buscando, güey, pero no es esa imagen, güey. Lo que busca es la interpretación de esa persona, güey, o del tatuador en este caso, o el artista que le va a hacer el tatuaje, güey, busca esa parte, güey. Busca esa parte y no solo eso, güey, busca el estilo del tatuador, más que nada, busca la esencia del tatuador. Y es otra cosa, güey. Ahora Claro, y es otro pinche mundo, toda la idea de los estilos, güey. Ahora, los estilos son convenciones, ¿no? Siempre platicábamos eso. Las convenciones de ciertas personas que dijeron, bueno, a esto le vamos a poner este nombre por ciertas cosas. Pero eso sí, siempre le tiene como esa representación, o sea, la carga que tú le puedas llegar a tener a cierto tatuaje. Y depende también hasta dónde lo puedas llevar, ¿no? Yo siento, por ejemplo, en el tatuaje que luego los viajes que puedes llegar a ver
proyectados ahí, ¿no? Yo he visto, como decía hace rato de Alex Grey, he visto tatuajes así al 100%, al 100% Alex Grey en piel de otras, de personas que se lo tatúan, güey. Eso está muy cabrón, güey, porque es como la resignificación de ese mismo símbolo, güey. Está muy cabrón, o sea, la idea de un artista que proyecta la idea de otro güey que no lo conoce, güey, y que decide hacerse una pintura de ese güey. Yo creo que es esto... Pues igual hasta podría llegar a ser, pues, más genérico, ¿no? También, porque pues es como, digo, me voy a escuchar muy mamón, pero pues también es como ponerte un Mickey Mouse, güey. Ya es algo que existe, Bueno, sí, güey. es como ponerte un Mario Bros. Sí, ¿no? ya es una imagen que existe, ¿no? Pero aunada que es del artista, güey, de Alex Grey, ¿no? Porque es un viaje muy cabrón y ponerte un viaje así, güey, es algo que a lo mejor para ti significa algo, güey, pero ya es una imagen consolidada por ese artista. No es algo que el artista te está generando desde cero, güey. Eso yo creo que es, bueno, supongo que eso tiene más validez, güey, porque traes una pieza única, güey. A fin de cuentas, el tatuaje, pues también, si lo ves de esa manera, güey, pues son piezas transitables, güey. Sí, también, y bueno, también ahí abrimos todavía otro tema de conversación, güey, pues todavía más cabrona, güey, ¿qué es único, güey? ¿Qué puede llegar a ser único? Hace rato lo platicábamos, ¿no, Uriel? O sea, desde los aspectos a lo mejor físicos, güey. Y desde sí, ¿qué platicábamos hace rato sobre eso, güey? ¿Te acuerdas? Sí, pues estábamos diciendo, güey, que muchos, por ejemplo, de los movimientos sociales, la problemática de que están basados en la igualdad. Ah, sí, claro, hablábamos justamente de eso. Que comentaba yo con ellos que yo considero que es falsa. La igualdad es falsa porque en el mismo universo pues no hay nada que sea igual. O sea, esa igualdad no. Sí, sí. Puede existir una equidad. Era lo exactamente, que decíamos, ¿no? eso como una equidad, que es al fin de cuentas yo siento que es como equilibrar las cosas, ¿no? O sea, como el ejemplo que tú dabas. Sí, sí, que tú puedes llegar, hace rato platicábamos de eso, tú puedes llegar a tener un puesto muy importante en la política, güey, o no sé, en la universidad. Yo les decía el ejemplo del rector, no puede ganar 100 o 200 veces lo que gana la persona que corta el pasto. O sea, es ilógico, güey, o sea, tiene que ganar más, obviamente, porque pues así lo definió sus movimientos, porque por existe la una diferencia, güey, porque las cosas no son iguales, es precisamente por eso. Exactamente, porque existe una pinche diferencia que es notable, güey, pero aún así tiene que haber una equidad, güey, ¿no? Los países que han logrado esto, es porque existe esta equidad, güey, porque el de hasta abajo no gana nada, güey, como luego suele pasar en nuestro país, güey. Y hay países en los que, como los nuestros, güey, en los que el de hasta abajo gana nada, güey. O sea, de verdad no viven, güey. Esto con esta pinche pandemia que ha sido una cosa que sí nos ha metido como un poquito la retilla en el culillo. Y la neta sí se siente muy cabrón ver eso. Espero que esto no lo estén viendo niños. porque vamos a decir un poco, ajá. No lo pongan, maestros, esto, si en algún momento de nuestra vida llega esto a pasar, quién sabe, ojalá y sí pase. Pero si no pasa, está chido. Pero no se lo pongan a sus niños en la escuela. Igual que lo vean por su parte, lo van a acabar viendo de todos modos. Pero sí, a mí se me hace muy cabrón eso de la equidad, güey. Y yo creo que tiene que ver también con la idea de estar, güey. Y de pertenecer a cierta sociedad, güey. Y cómo llevar eso a una parte física. Ahora, quiero seguir atando este pedo con las ideas de la catarsis, güey. Con la idea de purgar, güey. Porque justamente es eso, la catarsis. Es una purga, güey, de los sentimientos, güey. Eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? No, claro. De hecho, por ejemplo, yo quería preguntarte, güey, cuando tú hablas de la catarsis, se me viene a la mente algo bueno, de lo que yo he leído y con lo que yo convivo de la pequeña muerte. Y yo no sé si la catarsis es en sí la pequeña muerte, güey. Porque, bueno, la pequeña muerte de hecho, es lo que yo siento que en los viajes psicodélicos siento que es lo que marca la pauta. Es decir, las personas, güey, se sienten tan verga por la sencilla razón, güey, de que hay un proceso que es la disolución del ego, güey, que es a lo que yo me refiero con pequeña muerte. Y es pequeña muerte, güey, porque sí, las drogas están bien vergas, güey, yo no voy a decir que no, pero a mí, por ejemplo, en mi experiencia me ha pasado que en ese rato tengo esa pequeña muerte, güey, esa disolución del ego donde de verdad, güey, o sea, estás abierto a mucho más posibilidades de las que contemplas con tu cerebro lógico en la cotidianidad. Ok. Pero,
cuando tú te disuelves, güey, cuando tú te mueres, por así decirlo, güey, es como, no sé, es algo indescriptible, güey, simplemente. El no estar también está. Es como lo mismo, güey, es como Sí. el no estar, güey, es como saber que estás, güey, pero no estás, güey, es algo bien pinche extraño, güey. Sí. Sí, bueno, porque por ejemplo, si hablas de la pequeña muerte, yo ahorita que dijiste se me quedó como, no sé, como que pensé en la pequeña muerte, no como en la pequeña muerte de esta como del cotorreo, por ejemplo, de la droga o de un viaje, güey, o de la catarsis, o de ese pedo. Pensé en la pequeña muerte del orgasmo, güey. El orgasmo femenino. El orgasmo femenino. El orgasmo tiene una cosa que se llama la pequeña muerte, güey. Ah, la Petit Mort, ¿verdad? La Petit Mort, güey. Es que existen hasta, creo que hay una banda, ¿no? Que tiene ese nombre, güey. La Petit Mort, creo que sí se llama, no sé, De búsquelo hecho, hay por una ahí. canción, güey, que no vas a adivinar de quién, güey, ¿cómo se llama? Pepe Madero, güey, el de Panda. ¿Y se llama así? Se llama La Petit Mort, La güey. Petit Mort. Sí, güey. Ah, Y de hecho sí dice... el señor pandero. Sí, güey, el ¿te acuerdas pandero. cuando eras bien pandero, güey? Cuando Sí, éramos me chicos, encantaba, güey. me encantaba. Mira, me lo reventé, güey. Arriba Panda, no es cierto. Ya no. Pero en su Eras momento bien estaba muy pandero, cabrón, güey. me encantaba el Panda, güey. Pero pues sí, pensé en eso, güey, pensé en esa pequeña muerte, güey. Pues es un momento en el que es un éxtasis extraordinario, güey. Pero también la división o la separación, güey, de lo que puede llegar a ser una pequeña muerte, güey. Una condición como de placer, güey, infinita, porque podría parecer infinita, güey, pero en realidad son 3, 4, 5 segundos, güey, o sea, es nada, güey, un orgasmo... Si un orgasmo de un hombre, güey, es una mamada, güey, Neta, o sea, de verdad, es una tontería, güey, son 3, 4 segundos, güey, 4 segundos, güey, que de repente estamos obsesionados del orgasmo, ¿no? Y esto lo quiero, y ahorita se me viene mucho a la mente lo que platicamos hace rato sobre los orientales, güey, ¿no? También la muerte, el orgasmo, por ejemplo, no es tan importante, güey, ¿no? Porque tenemos como, por ejemplo, como hombres, tenemos como muy clavada la idea tenemos muy clavada la idea de la eyaculación con el orgasmo, y son cosas totalmente diferentes, güey, ¿no? La eyaculación es una cosa y el orgasmo, los orientales lo tenían bueno, diferentes culturas específicamente lo tenían muy planteado. Por ejemplo, me acuerdo del jainismo, por ejemplo, la estructura jainista. Nosotros sabemos que existe una cosa que se llama el kundalini, ¿no? El kundalini hace que se proyecten hacia los demás chakras, ¿no? Y todo se activaba por la idea del sexo, güey. Era una cuestión importantísima, la idea del coito, la idea de la eyacular es parte de eso. Es parte, el no eyacular. ¿Por qué? Pues porque perdías como la esencia vital, güey. No es que desgastar ese líquido, no lo vas a dejar ahí en la taza. Y nada más. Y bueno, y sí ha pasado. Sí ha pasado. Dejando ir al resumidor divinidad. Dani, Sí, Dani, claro. tienes que decirnos la verdad. Tienes que decirnos la verdad. Sí ha pasado que lo hemos dejado ahí. Güey, O sea, como como en aquellas paredes que me recuerdan aquella. Compartes también, güey. Sí, es cierto, sí. Intercambio así, ¿no? Intercambia semen todo el tiempo. Estás en un intercambio eterno de semen, güey, ¿cierto? Intercambias todo, güey. Sí, es cierto, güey. A ver cómo nos va con estas reflexiones. Claro, Porque son muy fuertes. Ya nos pusimos muy profundos. A ver si nos vuelven a saludar de mano en estos... Claro. Pero miren, la verdad es que es entregarse, ¿verdad? Estas cosas de... Mira, Sí. hemos tenido mucho tiempo para pensar cómo hacer esta mamada, güey. Dándole vueltas, pero la verdad es que nada más es hacerlo, güey. Es hacerlo, ya estás aquí. Ya te vas a plantear hacer un audio sobre una mamada, lo que sea, güey. Pues lo vas a sacar ya. Ahora sí. Bueno, no sé cómo retomar esa parte del semen, o de la eyaculación, güey. O sea, No, güey, de hecho estás tomando un punto, güey, bastante interesante porque sálvame de esto, Uriel, sálvame. yo lo que veo, güey, es la pinche, o sea,
O sea, por eso los idealistas, güey, pues a lo mejor en un tiempo, o sea, ahorita es como de, güey, una mamada los idealistas. Pero ve, güey, estás dando un ejemplo donde la idea de que el orgasmo era la misma cosa que la eyaculación se vuelve a la realidad, güey. Entonces, ¿en qué punto, dónde está la delgada línea, güey? Entre la realidad y la idea, güey. Y ahorita, en ese ejemplo lo siento así, pero puedo estarme equivocando, no sé ustedes qué vean con esto. Sí, sí, sí. O sea, Sí, se atan. sí, De pues, alguna manera, sí, claro que sí. ¿sientes tú La que- idea que- de la eyaculación, Ajá, y por de- ejemplo. porque pues, a lo mejor una tiene solamente que ver con el deseo, güey, y la adicción, porque a lo mejor Y te el puede placer, generar sí. eso, güey, la adicción igual que las drogas, güey. Sí, sí, sí. Una experiencia que te Placentera. genera placer, güey, te genera adicción. Adicción, güey. claro. Ahí va las drogas o puede ir esto, ¿no? Y a lo mejor el orgasmo, pues también tiene que ver más con solamente crear, güey. Está bien vergas eso que dice, güey. Pero, por ejemplo, o sea, ahí tú propones directamente cómo curar ese problema, güey. Entonces, de alguna manera tú sí, lo que güey. dices es distinguir adicción de deseo. Pues sí, de ¿O deseo cómo? tal vez, pues no, güey. Tal vez, güey, la adicción que genera, o el deseo que te genera esa adicción, güey, es diferente, güey, a, por ejemplo, lo que dice Carlos, ¿no? O sea, la práctica de si solamente vas a crear o a concebir, güey, eso te tiene que generar a lo mejor, pero a lo mejor si lo ves muy conservadoramente, güey, solo es crear, güey. Si vas a hacer un hijo, güey, ten sexo y eyacula, güey. y ya, Ok, güey. sí, sí, Pero claro. si nada más quieres generarte placer, güey, pues nada más no eyacules, ¿no? Vas Ajá. a obtener el mismo placer, sin claro, eyacular. sí, sí, No sí. mames, güey, está Sí, bien porque, verga tú. porque esta construcción a lo mejor que es lo que te digo, o sea, dividir las cosas también tiene cierta parte, ¿no? Y esa eyaculación también genera un catarsis, Oye, güey. yo- Es una purga. Ajá, es una pinche, sí, bueno, es una Dicen, güey, de es hecho una que purga literal, güey. que el placer en Es una general, purga güey, en el literal. placer es placer Vómito del divino. espíritu, güey. A ver cómo va de nuevo eso. Sí, sí, dicen que el placer, güey, es placer del espíritu, güey. Sí, claro, Y güey. pues, sé que muchas personas a lo mejor, por ejemplo, ahorita pues está de moda, ¿no? El ateísmo y así, y toda esa Sí, clase sí, de sí. cosas. Mal fundamentado, tal vez. Pero lo que yo considero Mal de que, planteado, de que aún así, o sea, si están equivocados estos cabrones que vivieron antes de nosotros, tienen un punto bien chingón. Y es que somos más que este cuerpo, somos espíritu, cabrón. Eso quiere decir, güey, que tú eres más allá de la pinche mierda que hay en todos los lados, güey. Y eso, güey, si eso es verdad, güey, eso es libertad, güey. Sí. La Y la- experiencia. y la- La materia experimentando o no, más bien la divinidad experimentando la materia. Tal Pues vez. eso es liberador, güey. Pero también, bueno, también es otro tema, güey. Ok, Hablar, ok. por ejemplo, también hablar de libertad es otro tema. Me gusta mucho, no sé con quién lo platicaba esto. Me acordaba de estarlo hablando con alguien, pero no me acuerdo con quién. Pero bueno, hace poco o mucho, vi una conferencia de Guillermo del Toro, el gordito de oro, que lo amo y lo adoro. La verdad es que me cae súper bien, güey. Es una persona súper humilde y es un pinche genio, güey. Pues ese del cabrón, de cine, hecho, güey. seguido tiene fundaciones, ¿no? Para ayudar No, así no mames, a cada rato a la le- people. Siempre que la está cagando la pinche presidencia o quien sea de la política, ahí sale el pinche Guillermo del Güey, Toro a decirle apoyó a unos que iban a unas nacionales de mate, de ¿verdad? matemáticas, a unas- güey. No, ese güey es la mamada, güey. La neta hace cosas bien verga con su varo, güey. Sabe que se va a morir, güey. También él mismo lo ha dicho. Dice, yo no voy a salir corriendo. Es que se me cae el puto techo en la cabeza, aquí me voy a quedar, güey. Con esta puta panza que me cargo, ¿a dónde voy a correr, güey? Y es la verdad, güey. Es consciente de su pinche. Pero decía algo, se me fue el pedo, güey. No me acuerdo que... Justamente... Está en una entrevista que le hacen en España, justamente, y están hablando de él. Y me acuerdo porque se caga de risa todo el pinche tiempo, está cagando de risa de las traducciones españolas, güey. Que de esto tiene la culpa Franco, güey. Porque para el que no se vio, Franco quería todo traducido al español. Entonces, pues imagínate, ya. Con eso les digo todo, por eso sus bromitas del bromas. Ahora sí que sus bromitas del bromas, güey, pues tienen que ver con ese pedo. Pero decía este güey en esta conferencia que qué pedo con las películas que había hecho, ¿no? Le hacían una pregunta como muy... ¿Qué podías hacer con el presupuesto en específico? Y decía que depende de cómo se venda la película, güey. Tiene que ver también con la idea del dinero que te dan para hacer esa película, ¿no? Y decía una cosa muy cabrona, güey. Decía que la libertad no es hacer lo que quieras, güey. Eso está muy cabrón. A ver. La libertad no es hacer lo que quieras, güey, sino que existe, que tu libertad se abarca, güey, hasta donde está ciertos límites, güey.
Tu libertad es hacer lo que puedes hacer con lo que tienes, güey. Dijo, con la forma del agua, le dieron cierta cantidad de dinero, güey. ¿Cómo se llamaba esta de los robots? Pacific, que era Titanes del Pacífico. Titanes del Pacífico en español. Ahora, también nosotros traduciendo porque el inglés no se nos da mucho. Bueno, a mí no. Aquí al señor Uriel un poquito más que a mí. ¿Cómo sería? Bueno, esa película. Robots al agua. Robots al agua. Robot peleadores al agua. Sí. Entonces, y me acuerdo mucho de esta conferencia porque le dice, a mí lo que pasa es que el dinero que me dieron en la forma del agua no es el mismo dinero que me dieron para hacer Titanes del Pacífico. Es totalmente diferente, güey. No mames, güey. Es nomás ver todo lo que se hizo, por ejemplo, en Titanes del Pacífico y lo que se logró hacer en la forma del agua, güey. Lo que dijo fue, mi libertad abarcaba, no sé, póngale, 100 millones. Esa era mi libertad. Mi libertad no llevaba hacia otro lado. La libertad es poder hacer, güey, lo que puedas hacer con esta cantidad de espacio que tienes. Esto es lo que te tocó en la vida, güey. Y lo llevamos todavía de nuevo a la catarsis, güey. Sigue siendo una perspectiva de la catarsis, güey. Es una purga de los sentimientos que también te tocaron llevar, güey. Porque no es la misma catarsis de una persona, güey, que no le ha faltado nada, güey. Lo hemos platicado mucho. Estos Rockstar Juniors, Sí, ¿no? sí. No vamos a decir nombres, pero estos Rockstar que se sienten la gran mamada, pero pues, les ha tocado de todo, güey. Y uno no se debe de quejar, también nos tocó cosas chingonas, güey. Sí, No, podemos pero- estar peor, claro. Podríamos estar, pero podemos estar de la verga, güey, exactamente. Pero dentro de esa pinche libertad, güey, también tiene que ver con una idea de la catarsis, güey. ¿Desde dónde hasta dónde, güey? Pero incluso a ellos, de alguna manera, pues, no los culpamos, ¿no? También Bueno, sí, no lo estoy culpando, sí. Pero Solo... porque es muy cabrón porque ellos nacieron ahí, güey, no Ajá, conocen otro contexto. exactamente, no güey. conocen Y lo otro cabrón es contexto, que güey. ellos sufren, pues porque, no mames, güey. Exactamente, o sea, porque no tengo mi coche del año, güey, sí, o güey, no sí, sé, sí, una güey. cosa... Tienes que esperar ahí en el golf. Sí. Sufres. Un amiguillo que tengo por ahí, psicólogo, me decía, ningún sistema puede ser visto por sí mismo, güey. Los sistemas tienen que ser vistos desde afuera, güey. El sistema por sí mismo no puede ser observado. O sea, yo no me puedo auto-observar, güey. Sí, Por eso claro. tengo que ir con un... Por eso Ah. los doctores, güey, tienen que ir con doctores, güey. O sea, no se pueden decir, ay, me está pasando esto. Que sí existe, güey, ¿no? Que hay gente que dice, ay, me voy a diagnosticar y latina. Pero no es lo mejor, güey. Pero fíjate, güey, de eso yo sí te quiero tirar así una pedradota. A ver, tíramela. Pero también, pues, si es tu Tírame la libertad papita. responder o no, pero... Tú podrías decir así abiertamente, güey, que es con lo que más sufres, güey. O sea, abiertamente. ¿Con qué? ¿Con qué específico? De tu vida, güey. Así al chile nomás. ¿Qué es con lo que más sufres? ¿Qué es con lo que más sufro? Sí, güey, o sea, si lo identificas porque también estás También está hablando, cabrón. estás diciendo precisamente eso, güey, que hay veces que uno está ahí en la pinche jeta, pero uno no tiene la capacidad de verlo y necesita ir con el otro para que le dé unas pinches cachetes. Reacciona, güey. Sí, tiene que te vayan y te digan, ay, cabrón, aliviánate, ¿qué está pasando aquí? Sí, así. Sí, así. Así, cabrón. Por eso, pero ¿lo identificas sí o no, güey? Yo creo que puedes llegar a ver patrones en tus conductas, güey. Y esas conductas pueden llegar a ser autodestructivas y tú mismo sabes, güey, cuando hay cosas que pueden llegar a ser autodestructivas. De ahí, güey, a que puedas estar totalmente consciente de lo que te pasa, yo creo que no. Yo siento que no. Por muy ególatra que puedas llegar a ser, hay cosas que puedes reconocer de cómo te sientes, güey. Pero llegar como a hacer un análisis muy cabrón de ti mismo, güey, a mí se me hace complejísimo. Que lo puedes llegar a hacer, sí. Y que puedes darte cuenta de cosas que te están haciendo daño, sí. Y por eso mismo te llegar a tener cierta catarsis y pues me voy a sacar los ojos como... A lo mejor no literalmente, pero a lo mejor sí... Pues yo creo que es difícil. Simbólicamente, güey. Tal vez más bien es difícil reconocerlo. Ay, ahí es otra, güey. Tú eres una persona muy hermética. Sí, Tú eres una totalmente, persona muy sí. hermética. Pero es Tú- difícil, güey. A mí me cuesta mucho reconocer cosas que me frustran. O sea, Pero que te cosas frustran me- o que te hacen enojar, güey. Porque también hablamos no, de cosas incluso bien cosas con diferentes. las que no vivo feliz, güey. No soy feliz, pero más sin embargo es como, sigue, ¿no? No es como que por esto tírate a... Sí, yo te... Resistolito 5000, Sí. un cóctel de drogas,
Pues no, güey, porque eres consciente, es lo que le decía Uriel hace rato, ¿no? Eres consciente de que ciertas procrastinaciones que haces, güey, son derivaciones de esas cosas, güey. Pero muchas veces las encubres, güey, porque cuesta reconocer, güey. Decir, a mí me gusta esto porque, no sé, porque tal y tal, porque mi mamá esto, porque mi esposa esto, porque yo soy así. No lo va, es difícil decirlo, güey. Sí, güey. Sí, sí, Y sí. siguiendo con lo de las drogas, güey, o como enlazando el tema, güey, pues yo creo que las drogas desinhiben esa parte de lo que hablaba Sí, sí, sí. Miguel, güey. Sí, tienen esta condición. Disuelve el ego, güey. Disuelven muy cabrón el ego, güey. Ahora no todos los sentimientos sobre las drogas son lo mismo. O no el estado en el que puedes estar con diferentes drogas es el mismo. No, güey, pues es que ahí es algo otra vez muy vital, güey, que se nos olvida. Es que ¿cuál experiencia se repite? No, exacto. ¿Cuál experiencia puede ser repetida, güey? O sea, ¿Cuál experiencia? ¿cuál ¿Qué es? cosas se repiten en el universo? No existe nada que se repita, güey. Al menos en nuestra actualidad que percibimos como seres humanos. Ya así como... O sea, nosotros tenemos un patrón mental, güey, que dice, esta es la Sí, misma sí, sí, situación. sí. Pero hay que ser honestos, güey. Nunca. Ni tú eres el mismo, güey, porque ya te falta una cuantiosa así partícula sí. pequeña, güey, que digamos que eras tú. Exacto, Supongamos sí. que eras tú. Lo que decíamos de lo que mide la mesa, ¿no? O sea, que aquí mide medio metro, güey. Pero nunca va a medir no sé, nunca va a medir Pero medio metro, 50 centímetros. medio metro es la aproximación a lo que quieres hacer sobre esta mesa, Exactamente, güey. sí. Las medidas nunca son exactas, güey. No, Sí, güey. y eso suele pasar con un chingo de cosas también, no sé, como de cómo te puedes llegar a sentir con eso, güey, ¿no? Las aproximaciones también llegan a ser cosas graves, güey. Yo siento que las aproximaciones también te hacen sentir, o sea, de lo que decías, a ver si me doy a entender. Sientes que situaciones se pueden llegar a repetir y que pueden llegar a ser muy parecidas, güey, pero nunca son iguales. Nunca son Y iguales. esas diferencias duelen un chingo, güey. Cuando te das cuenta que esas diferencias... Y con esto me estoy yendo, sí, Dani, tú que me estás viendo con esos ojos de una persona muy... Persona sencilla. muy persona sencilla. Como no le gusta que le digan artista, pero eso es un artista, güey. El artista Artista pensando desde el tecné. O sea, de una persona que es dueña de la técnica. Lo platicábamos hace rato. Ya debes de aceptar que eres un artista porque si una persona, güey, que anda ahí llenando cubetas de agua y las pone en un museo. Y con esto no estoy hablando de Duchamp. Ya llegaremos en otro momento que a mí me mama Duchamp, me encanta Duchamp, pero por lo que tenía que decir. Claro. Bueno, no nos salgamos del tema. Esas aproximaciones suelen doler un chingo también en la parte de la felicidad, güey. Porque la felicidad nunca llega a ser la misma, güey. O sea, ¿cómo planteo esto, güey? Sí, güey, pero fíjate, ahí por ejemplo yo lo que pienso es lo siguiente, dices, la felicidad nunca es la misma, pero entonces, güey, cuando te refieres a esa felicidad, te refieres a una felicidad del recuerdo, güey. Exacto, sí. Y yo pienso, güey, que existe algo más allá de la felicidad del recuerdo, güey, que es la plenitud, güey, o la bienaventuranza, güey. A ver, desarrolla eso. Pues, para empezar, siento que no puedo desarrollarlo como tal, güey, porque yo no estoy en esa bienaventuranza, güey. Entonces yo voy a hablar siempre desde el marco mental, güey. O sea, yo leo un chingo de cabrones, güey. Lees al Jesucristo, güey. Lees a Buda, güey. Lees a Dalai Lama, güey. A Dalai Lama, bueno, Siddhartha Gautama no escribió nada. O incluso filósofos, güey. Por ejemplo, el filósofo que yo sigo, el español, Antonio Escotado, güey. Los lees y los lees y los lees, güey. Güey, y como que algo brilla, güey. Algo brilla que en el fondo te dice, güey, es que no es lo que piensas. Y las cosas no son lo que tú piensas que las cosas son, solo que no tienes el ojo correcto para ver las cosas como son. Por muchas razones, güey, por sesgos cognitivos, güey, que era lo que decíamos. Que era lo que platicamos hace rato, ponerle valor a cosas que no son, ¿no? O sea, el sesgo cognitivo se ha utilizado siempre ¿no? Darle, por ejemplo, las antiguas culturas lo utilizaban para decir, bueno, no sabemos por qué sale el sol, güey, pues vamos a decir que hay un conflicto entre dioses, donde se derrama sangre para que pueda volver a salir el sol, ¿no? Entonces eso es un sesgo cognitivo, pero ahora aplica a cosas reales que tienen que ver con la felicidad y con el estar ahí, ¿no? O con un chingo de cosas, o con cosas malas, ¿no? O de repente decir que la droga es la culpable de que seas mala persona. Eso no es Esa es cierto, una mamada, güey. Eso Justamente es una cosa, o sea,
es una cosa que, no haciendo una apología tampoco de las drogas, güey, porque las drogas yo considero que también tienen su grado de maldad como todo, güey. Pero yo creo que es ahí. Yo creo que la maldad es la que les da un... Exactamente, exactamente era lo que iba. Justamente era lo que iba, que no existe un maniqueísmo, güey. O sea, el maniqueísmo, güey, no somos el Señor de los Anillos, güey. ¿No? O sea, no existe la gran bondad que es Gandalf, güey, que es un güey que pues, está atado al mundo, güey, de una forma así espiritual y Ilúvatar lo regresa así en un pinche mago blanco más poderoso. O sea, y no existe Sauron, güey, que es el ser más maligno que existe en el universo, güey. En realidad lo que existe es esa mezcla de grises, güey, interesantes que pueden llegar a concretar algo, güey. Somos yo creo que esas cosas de repente. Pero yo creo que en las drogas puedes llegar a tener ese conflicto muchas veces, güey. También qué tanto daño te puede llegar a hacer una droga, güey. No, Escotado era el que decía, estábamos platicando otra vez, que hablaba, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Sí. Y que decía en una conferencia muy chingona que me pasó Uriel, Escotado es una persona que aparte habla muy calmado, pero es que te va como va envolviendo, güey. Es una cosa bien interesante es un escucharlo puto hablar. escritor bien cabrón, Sí, güey. pero aparte es un buen locutor, güey. O sea, porque buenos escritores puede existir, ¿no? Por ejemplo, por ahí yo conocí a alguien que estuvo en clases con Humberto Eco, ¿no? Porque, bueno, Humberto Eco es un gran investigador y ha abarcado muchas cosas, güey. Y de repente, pues alguien que conozco se fue a tener clases con él. Y dicen que es pésimo maestro. Y es pésimo locutor, güey. Es una persona que no puede hablar. Y que se limita a decir axiomas, ¿no? Esto es esto. Esto es por esto, punto. No. Y esto llega aquí por esto. No, y Escotado no, güey. Escotado es una persona que, o sea, te abraza, un ejemplo que te abraza con sus palabras, güey. Te hace sentir tu amigo, güey. Del que queremos hablar de repente, así como Dani. Como Dani es una persona que es una persona que te hace sentir su amigo porque, pues, mira, aquí está conmigo en este proyectillo extraño. ¿Quién sabe cuántas veces ustedes, si nos ven aquí y allá, como sea, o nos escuchen, lo van a ver por aquí, pero espero que muchas veces es una persona que está a estar pendiente de uno. Pero bueno, no sé a dónde iba yo con esto. Es muy penetrable. Es una persona muy penetrable. A ver si no se cae esto. Bueno. Hablabas pero estaba hablando de la... Estabas hablando del tabaco, yo quieres... Regreso a eso. Y Escotado decía algo muy interesante sobre el tabaco. Decía que él ha vivido toda su vida fumando, ¿no? Y ha hecho ejercicio y era una persona que le había dado... Que estar en cuenta de la ciencia es importante. O sea, él decía, el tabaco tiene alquitrán, tiene un montón de químicos y su puta madre. Entonces ese güey decía, ¿saben qué? Pues me compré unos filtros especiales. O sea, mi vicio me cuesta caro porque hay que comprar un filtro y ese filtro pues sirve para 1 o 2 tabacos y esos filtros son caros, pero yo creo que son los que me han mantenido vivo hasta ahora. Y me veo bastante sano, dice, ¿no? Y la verdad es que sí, es un señor ya bastante grande, se ve bastante de lo que yo quisiera verme cuando tenga esa edad, con pelo, por ejemplo. Uy, eso, o sea, sobre todo con pelo, ¿no? La energía que tiene, güey, la espontaneidad que tiene ese cabrón, güey. Sí. Neta, yo sus videos, güey, me sorprenden un chingo porque es la clase de persona, güey, que no le importa lo que está hablando, güey. O sea, no se para de lo que está hablando por lo que ocurre, güey. Por ejemplo, está grabando un video, güey, y lo sale una pinche mosca, güey. Ahí. Y el güey se agarra, güey, así le matan a la pinche mosca. Y el güey, los güeyes, se la quieren hacer de pedo, güey. Y el güey dice, déjame disfrutar esto. No mames, güey. O sea, sí, se entrega el perro momento, güey. Pinche espontaneidad, güey. Pienso que esa es la puta felicidad. Por ahí va, güey. Por ahí va la cosa, güey. Sí, por ahí va la pinche cosa. Eso está chido, güey. Eso. Mis respetos, güey. Mis respetos, o sea. Sí. Vivir ese momento de estar cabrón, güey. O sea, ¿cómo llegas a vivir eso sin conflictuarte de lo que está pasando, no? Sí. Y vivir sin angustias, güey, también es importante, güey. Ahora, vivir sin angustias no es tan fácil. O sea, decir las cosas es una cosa. Ahora sí. Pero vivirlas es una cosa bien diferente. Ahora, las cosas que te puedan estar pasando, las cosas que no te puedan estar pasando son también cosas que no puedes controlar, güey.
Y son cosas que, por ejemplo, a mí me gusta mucho un cabrón que se llama Derek. No me acuerdo ahorita del nombre completo, pero tiene un canal de YouTube que se llama Veritasium. Yo lo veo en español porque no sé inglés, ¿verdad? Pero búsquelo en inglés y en español, seguramente son cosas igual de buenas. Pero el güey dice una cosa bien interesante en uno de sus videos y dice que estamos acostumbrados a pensar que las cosas que nos pasan son porque tomamos nosotros decisiones sobre esas cosas. Y ese vato se basa en papers, en artículos científicos para llegar a una conclusión que se me hace muy cabrona. ¿Cuál es la Y conclusión? la conclusión a la que llega es, no todas las cosas que nos pasan, la gran mayoría de las cosas que nos pasan por variables, güey, no tienen que ver con nosotros, güey, sino que tienen que ver con la suerte. Él le pone un énfasis súper importante a la suerte, güey. Y dice que la suerte, fíjate, déjame, acabo de desarrollar esto. Está bien loco eso. Este güey dice Está bien verga eso, pero güey. fíjate, y al mismo tiempo se contradice, y él está de acuerdo en que se contradice. Dice, muchas cosas de las que nos pasan tienen que ver con la suerte. Tienen que ver con la suerte porque llegar a ciertas resoluciones no siempre tienen que ver con nosotros, güey. Es decir, yo puedo ser una persona, ¿y cuántas veces no hemos conocido una persona que puede ser capaz para hacer una cosa y la hace mucho mejor que el que es más famoso, güey? Que el que vive de eso, güey. Un músico, un cantante, un pintor, un literato, un filósofo, lo que sea. No es la persona más importante y no es súper famosa. ¿Por qué? Porque a esa otra persona que sí le fue muy cabrón, güey, tuvieron que existir cosas, güey, que lo hicieron llegar ahí por suerte, güey. La suerte cumple una función muy cabrona en la vida, güey, y en el universo, güey. Y lo que dice este güey, justamente un poco contradiciéndose, es no ser consciente de que todo tiene que ver con la suerte, güey, te hace mejor persona, güey. Te hace tomar mejores decisiones. Creer que todo tiene que ver contigo. O sea, estar de acuerdo contigo mismo y decir, no mames, todo esto que estoy haciendo tiene que ver conmigo, güey. Tiene que ver, estas decisiones que estoy tomando tienen que ver conmigo. Todo esto que estoy tomando de decisiones me van a hacer llegar a donde estoy. Todas esas decisiones, güey, dice, tienes que tomarles empeño a eso, güey. Dice, tienes que referirse específicamente a eso, güey. Y es algo que está muy cabrón, güey. Porque la neta, ser consciente de las dos cosas es muy cabrón. Que hay cosas que no están en tu control, pero que hay muchísimas cosas que sí están en tu control y son variables en las que no puedes negarlo, güey, pues. Entonces busquen ese videillo, se los paso si quieren. Güey, pues está bien interesante, güey, porque, o sea, incluso puede que... Yo siempre siento que todos vamos empujando para el mismo lado, güey, pero a lo mejor no nos damos cuenta, o sea, en el fondo eso es igual, güey, liberarte, güey, o sea... Sí, sí. Sí, liberarte porque pues, la suerte cumple un montón de cosas. Exactamente, decir, güey, pues, o sea... No, y no ser consciente, lo que decía este güey, no ser consciente de que la suerte tiene que ver un chingo con dónde estás y a dónde llegaste, güey. Es no darte cuenta de cosas importantes, como decía algo muy cabrón, decía que es normalizar la desigualdad. Justamente de lo que estamos hablando hace rato. Tú normalizas la desigualdad. Este güey dice, tú estás normalizando la desigualdad al tú no ser consciente que tú tuviste suerte al llegar a donde estás. Muchas veces porque tus papás tenían un poquito más dinero que otro papás de otro momento, güey. Lo que sea te hizo llegar ahí por cuestiones, sí, porque tú eres muy cabrón y haces las cosas muy cabrón, o sea, por ejemplo, como tatuador, güey. Pero tú no pudiste haber llegado a hacer lo que... Es decir, tu mamá te alimentó, güey, o... Y fíjate que trato ahorita, por ejemplo, eso que dijiste de la suerte, trato como de atarla, pero sí algo que resuena. Porque siento que, por ejemplo, para la suerte, güey, en primer lugar, güey, siento que hay como una intención, güey, y también la suerte tiene que ver también, yo creo que hasta con las limitaciones, güey. Okay. Porque el hecho de dos personas, ¿no? Un güey que tiene en el tatuaje o lo que quieras, un güey que tiene no sé, güey, una mejor máquina, güey, o lo que quieras, ¿no? Y el güey que tiene la peor máquina es el que lo hace más verga. Pero el güey que tiene, o más bien el güey que tiene la peor máquina, güey, es el que lo hace más verga. Y el güey que tiene la mejor máquina, güey, por un simple hecho de reconocimiento, güey, o de estatus, güey, es mejor, güey. Y lo he visto, güey. Lo he visto muchísimas veces, güey. Entonces yo creo que más bien hasta la suerte... No sé si hasta llamarle suerte sea como un buen concepto, güey, porque también yo creo que es atracción, ¿no? Sí. Es atracción y energía, güey, lo que vayas a hacer, la intención, güey. Yo lo llamaría más como la intención, más que suerte.
Y es que justamente este güey habla sobre eso y habla justamente sobre la intención que tienes que hacer las cosas, güey. Pero también eso tiene que ver con la idea de dónde estás. O sea, a lo que quería llegar, nada más para cerrar ese paréntesis, güey. Este güey dice, cuando llegas a cierto punto, tú llegas ahí y tienes que darte cuenta que llegaste a ese momento gracias a un chingo de circunstancias que no tenían que ver contigo y lo cabrón que eres. Entonces, lo que a ti te condeja, o sea, lo dije mal, lo que a ti te lleva como persona es dejar el camino, fíjate, dejar el camino para los que vienen atrás más fácil cada vez. Sí, ya. Que es, y regreso justamente a lo que hace Guillermo del Toro, güey. Guillermo del Toro es una persona que trata de hacer lo que él puede en sus posibilidades, que son bastante más que las mías, por ejemplo, para dejar el camino igual a los que vienen detrás. Porque se da cuenta que no tiene que ver que no está normalizando la desigualdad. A él le fue muy cabrón porque hubieron muchas circunstancias que lo llevaron a donde está y a su éxito, güey. Pero ese éxito, güey, él no lo ve como una forma de éxito, lo ve como una forma de darle igualdad y romper esos caminos a los demás. Por eso el güey tiene becas sobre cine, güey. Por eso el güey apoya al que puede, güey. Por eso el güey trata de quitar esto, güey. Y a lo mejor ni es consciente de esto que estoy diciendo, güey. Solo lo hace porque es un güey que es consciente de la pinche realidad, güey. Y de la vida, güey. O sea, que justamente lo decimos descotado, güey. O sea, esa naturalidad. Sí, güey. Ellos son así, güey. O sea, se me hace bien chido porque, de hecho, como dices, güey, hay personas que saben así chingos de cosas, güey. Pero el conocimiento es como un A, B, C, D, E, F. Como leer el abecedario, güey. No mames, o sea. Y no, güey, no es ahí, güey. O sea, la filosofía, güey, la ciencia, güey, el arte, güey, las ciencias sociales, güey. Todo lo que se te ocurra, güey, es para ti, güey. Y tú eres eso, güey. Tú eres eso, güey. Y debes de usarlo en tu día a día, güey. Para cuestionarte las cosas, güey, para mejorar en las pequeñas cositas que tienes mal, güey, en lo que sea, pero siempre para adelante, güey, y ahí te lleva eso, güey. Sí. También, y que también es estar en un pinche pedo de conflicto también mental, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar mucho en no sé, en el absurdo, güey, en la güereja. Yo me pongo a pensar mucho en la güereja. Yo me acuerdo mucho de la güereja. ¿Qué se la hacen ahorita la güereja? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será de su vida? Si alcanzará a subirse a la mesa, güey. O sea, tendrá mesas normales, güey. O sea, sí, no mames, sí. Fíjate que no había pensado, pero ¿qué estás haciendo, güereja? No, me acuerdo si me escuchas, ¿qué haces? Si me estás escuchando, que no creo que me escuches, pero si me llegas a escuchar, güey, ¿qué estarás haciendo, no, güey? ¿Qué te estará pasando hoy por la cabeza? Pareja querida. Mi güeris. Que creo que no sé dónde lo escuché, creo que con Alex Fernández, güey. En su podcast, justamente hablaron de la güereja, güey, y dice que creo que se quiere aventar para diputada, güey, una mamada así. Diputado? No, güey. No sé, no. Yo supe que se lanzó. Yo también también lo dijeron ahí con Alex, o sea, con no Alex sé, yo Fernández. nomás vi que se iba a lanzar para... Ya para eso, ya eso es, te das cuenta que ya es un pinche, ya es para reírte, güey. Sí, güey, ya te digo, pues es de risa, güey. La política mexicana cuando no ha sido la parodia. Eso es una, güey, pues, ¿por qué Chumel? Es una parodia de un político, güey, te lo juro, güey. Sí, ¿por qué Chumel tuvo tanto éxito en su momento? Bueno, todavía tiene éxito, y seguirá teniendo seguramente, lo que sea. Pero, pues, es que la mamá es para reírse, güey. Neta, ver a nuestro presidente. Bueno, no voy a hablar del presidente porque nos van a desmonetizar esto. Ya nos van a desmonetizar desde que empezamos a decir verga y la chingada. No hables del viejito, no voy a hablar de... No. Yo tengo mucho respeto a ese señor porque, mira, tener esa convicción, güey. Güey, ¿cuántos? ¿17 años? Yo quisiera tener esa pinche 12, güey, ¿no? Una mamada así. Es un ejemplo de... Es un pinche ejemplo de perseverancia, güey. O sea, es una mamada, pero... El que persevera alcanza. Parece broma, pero no lo es, güey. Justamente lo que estamos hablando aquí. Ese güey tuvo sus pinches catarsis, güey. Yo lo imagino ahí al güey. Rompiéndose, güey, en 1000 pedazos cuando... ¡Ay, ya me volvieron a ganar! Pero no sé, bueno, en 6 años voy a estar ahí por romperle su madre. Pero bueno, míralo, aquí está, en el peor momento del mundo. Está
tal vez ese Ten cuidado con lo que deseas, güey. alteró el tiempo, ¿no? Güey, pero Ay, consideras- Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, güey. Ese güey se le cumplió, güey. Claro, La güey. presidencia en el peor momento, no de México, del puto Oye, mundo, sí, güey. Güey, pero Es eso, raro, güey, pero... Yo ahí lo dejo, y mira. Ahí lo dejo. Pero yo sobre sí la te quiero mesa. aventar una buena de eso, güey. ¿De verdad crees que hemos retrocedido, güey? ¿De verdad crees que es el peor día del mundo, güey? Yo considero Bueno, que sí, no, tienes güey. razón, sí. Güey, o sea, piensa en la Inquisición, güey, Sí, o piensa... sí, sí. Piensa en que antes te serruchaban, güey, y te picaban el culo, güey, con una pinche lanza, güey. Sí, 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 Y pues tienes eso ya razón. lo vamos dejando, No había cabrón. libertad Eso, la violencia se va sexual, acabando, güey. Sí, O sí, sea, sí. yo sé que hay un chingo de violencia Sí, sí, todavía, güey. Sí, sí. Todavía hay, pero yo siento que vamos para adelante, güey. Sí, eres muy positivo. Yo soy muy positivo, güey. Eres la muy positivo, neta. pero al mismo Sí, tiempo sí, te sí. gusta mucho también Albert Camus, ¿no? Ah, Y hablar del pinche absurdo también es importante. Güey, También ser un pesimista tampoco no tiene... Tiene su ventaja ser un pinche pesimista, güey. No, sí. Sí, güey. yo me considero... No me considero nada, porque mira, Te hace como... más terrenal. Pero algo que me regaló Camus, güey, que sí voy a decir, güey, es que, por ejemplo, yo sí llegué, o sea, llegué a contemplar la posibilidad, no de que yo me fuera, por ejemplo, a suicidar, sino solo a contemplarla, güey, solo a meditar sobre ello. meditarla. La verdad me faltan muchos Ah, huevos güey. para pensar en matarme, güey, la neta. Estamos en Aguascalientes, algo. Aquí se mueve, pero mira, el elote, como decía nuestra buena, ¿qué es, güey? Alcaldesa, Tere Jiménez. Bueno, yo lo... Nos va a salvar, nos va a salvar. Pues yo lo andaba meditando, güey, andaba meditando, ¿sí será lo mejor esta existencia, güey, o ya, pues para qué las pero lo pensé, güey. Y curiosamente, güey, pues empecé a leer a Camus, güey, y Camus me dejó eso bien claro, güey. No, güey, yo sé Tú que no es te absurdo sientas este culpable, pedo. sí, claro. Yo sé que es absurdo este pedo, pero hay que quedarnos y hay que ver. Hay que ver. Por el Hay morbillo. que ver qué ondi. Más que nada por el morbillo. Vamos a Hay ver que qué es hay esto, que- güey, a ver hasta qué que es se esto, acabe. Sí, hasta donde reviente. Hasta sí, donde cierto. reviente por sí mismo. Sí, también Sí, porque cierto. si algo a lo mejor la gente la puede detener a eso, o es su concepción, sus preceptos ideológicos, religiosos de, no, Pero también claro. la ignorancia, güey. Sí, claro. También ser ignorante te hace Sí, muy claro. feliz, güey. Pero imagínate si eres un ser consciente y dices, güey, ¿sabes qué? Pues como que ya no me Y gusta luego es que estar hablar aquí, de carnal, conciencia y también. Me voy a suicidar de una manera consciente. Y Ahí. me voy a ir porque ya no quiero, ya Ahí. divagué, ya hice todo y la neta no me gustó. Se llama hermano. eutanasia. Sí, exacto, güey. Se llama eutanasia Claro, o güey. AK-47. Que sí debería de ser un, Ajá, sí debería ser un derecho civil, güey, la neta. Si tú en un dado momento, güey, ya no quieres vivir, que seas libre de decidir ya no vivir. Eso es un pinche... Bueno, en realidad lo es, eres libre, güey, pues si nadie, Sí, sí, nadie sí, te sí, impide te que te imaginas mates, eso, güey. sí. Pero que sea un derecho civil, güey, que se hable de eso, güey. Que se hable al chile y tú, güey, no te juzgo ¿Cómo porque estás? porque lo has hecho, güey. Qué O sea, duro, en güey, realidad es qué que no, duro. es que A lo mejor hasta un filtro antes de hacerlo, ¿no? Un super filtro así de... sí. Porque Ya- no hay ya todas las pasaste pruebas tu- hasta rascarle hasta que... Tijeritas puedas dos hacer- y no... Sí, güey, o sea, Sí, sí. A lo más rescatable que puedes decir, hasta que no te saquen Todo toda el la jugo. mierda y decidas, aún así, que no te convence. Ándale, exactamente, Porque güey. pueden cambiarte también, puede ser que sean más pedo, obviamente, pueden traer más pedos mentales en la cabeza y que, no mames, sí es cierto. Sí, verdad que te das cuenta que no estabas, ya me güey. voy a matar. Carnal. Sí, claro. Puede ser eso, ¿no? O sea, no sé. No mames, está cabrón. Yo me pongo a pensar mucho en eso que estamos diciendo sobre también las condiciones, güey. También las condiciones en las que llegas a eso, güey. Está muy cabrón, mira, no sé por qué acabamos hablando del suicidio, pero qué interesante. Estamos hablando de la catarsis. Güey. Justo No, es una catarsis, empezamos a güey. hablar del suicidio por Albert Eso es Camus, catarsis, güey. Por Ah, Camus, sí, cabrón. Es que Albert Camus. Mira, si no han leído Albert Camus, pues por ahí hay librillos muy interesantes de Albert Camus. Léanlo. No, si quieren lo hablamos aquí. Si esto sale, ¿verdad? Ahorita creo que ya ni están grabando las cámaras, pero esta ya no está grabando. Pero aquella de allá, ¿Quién adiós. sabe? No sé. Pensamos que sí. Pensemos que sí está grabando. De todos modos está grabando en audio y esto va a salir por Spotify. Tengamos esperanza en ello. Bien. Le damos una pausa para ir por una cheve, hacemos un corte y vemos cuánto estaba grabando y ya regresamos a... ¿No? Sí. Bueno, pues ya fuimos a hacer la pausa obligatoria para poder rellenar estas bebidas de los dioses, ¿verdad? Pero extrañamente, solamente yo creo que sería como para ya cerrar
un poquito esto porque se nos fue un poquito la mano en el tiempo. Oye, hablando se te va rapidito. El tiempo es muy, muy bonito. Ey, ey. Bueno, nada más como que quisiera cerrar un poquito. Si les interesa ver un poquito más de esto, búsquenos en nuestras redes sociales, ahí se las iremos poniendo, si existen. Si no existen, pues nos las ponemos. Pero cerrando un poquito sobre la idea de la catarsis, güey, nada más así como mi punto, yo creo que sería como, vamos a pensarla, ¿no? Vamos a tomarnos el tiempo como para pensar el estar en este momento y las cosas que nos puedan llegar a ocurrir, güey. Sí. ¿No? Y este programa llegará cuando tenga que llegar. Los siguientes capítulos llegarán cuando tengan que llegar. Entonces, pues no sé qué quieras decir tú, Uriel, sobre lo que hablamos. Así nomás para cerrar. Yo para cerrar. Ya vámonos cerrando. Y ya llevamos un tiempito. Pero ya si quieren que toquemos algún tema en específico, mira, volvamos a invitar a Uriel y el Lani pues estará más presente, eso espero yo. Bueno, yo por ejemplo, yo sí les quería preguntar algo personal. Por ejemplo, ustedes en cada momento de su vida no les sucede que siempre están como preguntándose qué es lo real, qué es la verdad. Porque bueno, a mí a menudo sí me pasa y puede que me equivoco mucho, pero de verdad que siempre siento que la verdad es un hilito. Es como un hilito que te está jalando la oreja y te está llevando hacia donde tienes que ir. ¿Tú, amigo? ¿Cómo ves? En, Aparte de la oreja, en ese grado, güey, podría decirte que si algo en mi mente hay o tripeando, güey, después de leer cosas o informarte sobre cosas, o sea, muchas cosas, incluso hasta yendo al lado más místico, güey, o espiritual, podría decirte que si por algo uno labora aquí, güey, en este plano, güey, es por, tal vez por necesidad, güey, y uno hace su propia existencia, güey. Creo que eso es lo más valioso que tienes tú, güey, para estar consciente de que existes, güey, de alguna manera. Ok, eso a mí me gusta como para ir cerrando esto. Me gusta bien como para otros temas también. Vamos viendo a ver qué sale. Y qué les gusta a ustedes, si nos escuchan, los poquitos o los muchos que nos escuchen. Vamos abarcando algún tema sobre esto. Y sí, yo nomás para cerrar quisiera decir algo en cuenya. Sería el Ensila Lumeno Metielmo, que esto significa las estrellas brillan el día de nuestro encuentro. Entonces nos encontramos aquí de nuevo en otro programa de Catarsis. Y chao, chao, bye bye. Despídense, perros. Los queremos, quien sea que esté ahí, no sabemos.